Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Miss. ¿Sí se escucha, Miss? Buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Para ello vamos a recordar mientras les comparto la pantalla. Sí, vamos a ir recordando lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. A ver quién me podría manifestar. Miss, hablamos del romanticismo, de la Jorca de Oro también. Ya, Miss, el tema de la semana pasada era el vanguardismo. muy bien, hemos desarrollado lo que es el vanguardismo, ¿no? Que es una corriente continua. ¿A qué corriente? Al Es un romanticismo. movimiento literario, el movimiento artístico. Muy bien. Romanticismo. Ujú. Al romanticismo, al realismo más que el romanticismo. Chicos, a ver, hemos trabajado, si bien es cierto, tres corrientes literarias sumamente importantes, ¿sí? ¿Ya Ay, ves? se ha girado. Sí, empezando con el romanticismo, ¿cierto? Donde nos habla sobre un tema romántico, un pensamiento subjetivo, y es donde se menciona lo que es la Jorca de Oro, ¿no? Luego hemos hablado sobre el realismo, donde ya el pensamiento deja de ser romántico y pasa a ser objetivo, deja de ser subjetivo y pasa a ser objetivo, ¿cierto? Donde su máximo representante de esta corriente literaria va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Quien nos relata y nos muestra la locura excesiva, o mejor dicho, la locura con la cual se rige, ¿sí? El ciudadano de este tiempo, ¿no? Que es en su obra Crimen y Castigo, con su autor o personaje principal que es Radión Raskolnikov, ¿no? Que nos narra y nos cuenta que la historia se enfoca en un estudiante de derecho que por diversas circunstancias busca ayuda para poder solventar sus estudios, pero debido a diversas circunstancias se ve obligado a dejar, ¿no? Debido a los abusos excesivos que tiene de la usurera, ¿no? Entonces, debido a esos conflictos, él decide, ¿sí? Decide dejar de realizar préstamos y comete un crimen, ¿no? Luego hemos hablado sobre el vanguardismo, que es un movimiento más que referido al sentimiento, al pensamiento, es un movimiento artístico con diversos aspectos líricos, donde lo que llama la atención a este movimiento es la forma que presenta su historia, ¿no? Aquí hay una libertad de expresión donde se manifiesta el estrés y locura del ser humano con Franz Kafka, ¿no? Y con su obra La Metamorfosis, que nos narra y nos cuenta la historia, ¿sí? De un trabajador que era el solvento de familia, recordemos ello, el solvento de familia, quien sobre él caía el peso de tener el beneficio de su familia, ¿no? Debido al estrés que poseía él, ¿sí? Eh, logra o se llega a convertir en un escarabajo, en un bicho, ¿no? Donde en vez de recibir el apoyo de su familia,
sí empieza a recibir el rechazo, ¿no? Y no solamente de su familia, sino de su alrededor, ¿no? De amigos. Entonces, va a desencadenar muchos sucesos donde observa que la realidad, sí, que él esperaba, era muy distinta y diferente. ¿Bien? Entonces, hemos hablado de esas tres corrientes literarias muy importantes, el cual se va a enfocar mucho en cómo el ser humano se presenta, ¿no? De todas estas corrientes literarias, ¿cuál les ha impactado más, chicos? A ver, ¿qué me podrían decir? A ver, chicos, ¿cuál les ha impactado más? ¿Por qué les ha impactado más esta corriente literaria? ¿Por qué les parece interesante? A ver, ¿quién me puede decir algo al respecto? ¿Nadie? A ver, Betty, me parece que deseas activar tu audio. Profesora, no le entendí la pregunta. ¿Me la puede repetir de nuevo, por favor? Ah, ya les mencionaba de las tres corrientes literarias que ahorita acabamos de recordar, sí, el tema general de cada uno. ¿Cuál te llamó la atención más a ti o cuál te pareció, por ejemplo, por el tipo de, por el manifestante, por la obra literaria, que significa mucho para ti o por qué? ¿La obra literaria de qué, profesora? No le entrecortado, le De escucho las su voz. corrientes literarias que hemos trabajado, ¿cuál de todas te pareció más interesante o te llamó la atención a ti? Y si te llamó la atención, ¿por qué? Ay, no le escucho. No le escucho ¿Qué nada, te su llamó voz más está la atención? entrecortada. Mm, A ya, ver, aquí por ya. el chat me comentan y me dicen, mm, a mí me gustó La Jorca de Oro, el vanguardismo, María, ya, el vanguardismo no se puede en el arte de la literatura, ya, pero recuerda que La Jorca de Oro no pertenece
al vanguardismo, sino al romanticismo, ¿eh? Ya, Miss. Entonces, lo que a mí me gustó de Pedro y María, de la anterior. De Pedro y María. Pedro y Sí, María Miss. son de la Jorca de Oro. Entonces, lo que te impactó más a ti fue el romanticismo. Sí, maestra, sí, el romanticismo. ¿Por qué? ¿Por qué te impactó más o por qué te llamó la atención? Porque en una parte Pedro muestra el amor hacia María y Ya, por demuestra esa su parte. acción, ajá, y muestra su acción hacia ella también sobre el amor. Muy bien. Profesora, a mí me llamó la atención más o me gustó, ¿no? El tema es el vanguardismo, porque hubo un cambio total, ¿no? Al romanticismo y al realismo. Ujú. Y Muy también me bien. gustó esto, la libertad de expresión, ¿no? Que se daba en ese entonces. Y también con la metamorfosis, ¿no? Que también narra la acción de desprecio, ¿no? Por parte de su familia y la sociedad. Muy bien. Excelente. Entonces, muy bien. Cada, se podría decir corriente literaria, cada obra literaria va a tener su particularidad, ¿no? Por ejemplo, vemos en la Jorca de Oro, lo que predomina más es el sentimiento y muchos se pueden guiar por ello, ¿no? Por ejemplo, el gran amor y fervor que se siente o que siente una persona por alguien y hasta dónde estaría dispuesto a llegar a realizar, ¿cierto? O qué acciones estaría dispuesto a realizar. Ahora, en el realismo vemos ya un cambio radical donde se muestra el ser humano tal cual es, donde el amor no es lo predominante o no es aquello que va a significar mucho, ¿no? Y en el vanguardismo, donde vemos que la lírica es un antecedente fundamental, donde tienen la capacidad, o mejor dicho, la evolución, donde ya no solamente va a desarrollarse el sentimiento o el pensamiento objetivo, sino también, sí, la forma de manifestar sus pensamientos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener un realce. Ahora, otra característica más que nosotros hemos visto en cada corriente literario, hemos visto lo que es la prosa, ¿no? Y sabemos la secuencia que nosotros debemos de seguir para tener una correcta comprensión y lectura. Ahora, entonces, como hemos visto las diferentes o los diferentes textos el día de hoy, vamos a conocer, sí, los tipos, ¿no? A ver, si bien es cierto, nosotros en, en un texto, o mejor dicho, que dentro de todo obra escrita o texto escrito se va a manejar dos tipos, ¿no? Que son los famosos o llamados textos continuos y textos discontinuos, ¿no? Cuando decimos que tenemos o estamos frente a un texto continuo, por ejemplo, las obras literarias que hemos visto, ¿no? Sí, las obras literarias que hemos visto, que son, por ejemplo, que están presentadas en prosa, ¿no? De una forma continua. ¿Por qué decimos que es de una forma continua? ¿Por qué? Porque se relata y se da el texto con una estructura ya establecida, ¿no? Que ya está
manifestada, que tiene inicio, nodo y desenlace, y que ya se conoce el desarrollo de lectura, ¿no? Donde se va a tener que leer desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces tiene un proceso ya establecido. Mientras que cuando nosotros nos presentamos frente a un texto discontinuo, se va a desarrollar de una forma diferente. No quiere decir que vaya a tener ya o que no tenga una estructura, sino que se va a redactar o se va a detallar, sí, de una forma diferente y se va a realizar la lectura, sí, de una forma distinta. ¿Ya? De una forma distinta. Por ejemplo, aquí tenemos textos discontinuos. ¿Qué son los textos discontinuos? Cuando nosotros hablamos de los textos discontinuos, su función principal de este tipo de textos va a ser el de apoyar informativamente, ¿no? Su primordial o su principal, sí, motivo, mejor dicho, o objetivo va a ser el de informar, dar algún tipo de detalle, ¿no? Sin seguir una secuencia, por ejemplo, los textos de mapas, de diagramas o formularios. Cada uno de ellos cumple una función en particular que es el de informar, ¿no? Yo no hago un mapa o yo no hago un formulario con el fin de redactar una historia o de transmitir una historia, sino de informar de alguna situación o información en específico, ¿ya? Ese va a ser el objetivo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más yo debo de conocer? Un texto discontinuo va a tener diversas características, los cuales va a hacer diferente a las de un texto continuo, ¿no? Su objetivo va a ser diferente. Claro está que entonces usted me dice que un texto discontinuo, su objetivo es informar y un texto continuo, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, un texto continuo, que es un texto literario, su objetivo, por ejemplo, es el de entretener de muchos de los textos, ¿no? Hay algunos que sí, como un ensayo, por ejemplo, que va a ser para informar, ¿cierto? Pero más que informar, va a entretener, ¿sí? Ujú. A ver, María dice, claro. Ujú. Muy bien, María.
Ay, chicos, estaba hablando con el micro apagado. Ya les estaba mencionando, no sé hasta qué parte me escucharon, les estaba mencionando de que si es que sus datos son correctos, los que aparecen aquí, si hay alguien que aparezca con un nombre que no es está de otro dispositivo, lo manifiesta en el chat. Sí, y les estaba mencionando, ¿no? Que los textos discontinuos tiene diversas características. Uno de ellos que la lectura no va a ser continua. ¿Qué quiere decir? Me dice, entonces yo no lo leo, yo lo voy a leer parando. No, no se basa en ello, sino que no va a leer un texto discontinuo de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú tienes un texto continuo, por ejemplo, un texto literario, tú sabes que debes de iniciar desde la parte principal para poder comprenderlo, ¿cierto? Si tú no lo lees de ahí, no lo vas a poder entender o podrás iniciar desde el final. Tendríamos que primero estar en fila para que Dice María, cambiar el tema y tono. A ver, o sea, puede cambiar el tema y tono. Voy entendiendo. Algo similar a ello. A ver, cuando decimos que la lectura no va a ser continua. Entonces, significa que nosotros al leer un texto discontinuo no vamos a leer, por ejemplo, desde el inicio hasta el final, sino que nuestros ojos van a ir saltando, porque ahorita lo van a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un texto discontinuo, como hace un momento les mencionaba, no solamente se va a basar en tener texto, sino va a tener imágenes, va a tener gráficos. Entonces, tú cuando tengas ese tipo de texto, por ejemplo, que normalmente lo encuentras por la avenida, por la calle, rápidamente lo que te va a llamar la atención va a ser muchas veces la imagen. Y al ver la imagen, recién vas a leer el texto que está ahí, ¿cierto? Entonces, en eso, por eso se dice que la lectura no es continua. Ahora, son textos cortos. ¿Por qué? Cada uno de los fragmentos de un texto es continuo va a ser corto. ¿Por qué? Porque solamente va a mostrar una idea concreta de un concepto general. Por ejemplo, si yo te hablo de los beneficios de la naranja, yo te voy a hablar o dentro de mi texto discontinuo va a estar presentada de forma detallada. Por ejemplo, a diferencia de un texto continuo donde sí se presenta de forma más, por ejemplo, específica, ¿no? Por ejemplo, detallan los beneficios, por ejemplo, quién lo investigó, cuánto porcentaje tiene, todo ello, ¿no? Entonces, pero en un texto continuo no se va a presentar de esa manera, ¿no? Va a ser mucho más específica, ¿no? Detallada. Ahora, es necesario entender su estructura. ¿Por qué? Para poder leer correctamente, va a ser fundamental que se deben de leer, dice, sus estructuras, ¿no? Un orden. El hecho de que la lectura no es continua o no quiere decir que yo no inicio de arriba para abajo, del inicio a final, no quiere decir que no vaya a contar con una estructura o con un orden en específico, ¿no? La mayoría de los textos discontinuos van a estar muy sintetizados y se van a usar para dar la máxima información en el mínimo espacio posible. Por eso van a estar muy sintetizados, ¿no? Un texto discontinuo, ya sea de cualquier tipo que pertenezca, va a tener una información bien sintetizada, bien específica, lo más importante y fundamental nada más, ¿no? No va a ser que se va a tener que explayar demasiada información, sino va a tener que sintetizar y especificar lo conveniente o lo que el autor de ese texto quiera transmitir nada más, ¿sí?
Ahora, la información no van a estar ordenados, ¿no? No tienen que estar estructurada y ordenada, solamente hablan del punto en concreto en el que hacen referencia. ¿Qué quiere decir? Como hace un momento les mencionaba, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo sobre los beneficios de la naranja, todo mi texto discontinuo del tipo que yo haya elegido se va a enfocar solamente en manifestar los beneficios que tiene la naranja, solamente en él, ¿no? No va a explayarse en otra información complementaria, ¿no? Sino solamente en el B. ¿Por qué? Porque un texto se usa o se desarrolla un texto discontinuo con el fin de brindar una información en particular, ¿no? Ah, entonces, ¿cuántas características tiene? Tiene 5 características. Su lectura no es continua, son textos cortos, es necesario entender la estructura con la cual se ha redactado, están muy sintetizados y no están ordenados. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Marco, María, Lisette, Kay, Ketty. Está quedando claro. Muy bien. Sí, Entonces son todo 5 claro. características. Muy bien, chicos. Entonces son 5 características que yo debo de tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la tipología textual? Los textos continuos y los textos discontinuos van a tener una característica en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los textos continuos? Son los textos descriptivos, los textos narrativos, los expositivos, los argumentativos, los instructivos, ¿no? Que forman parte o que son de un tipo de textos continuos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son textos continuos? Los cuadros, los gráficos, las tablas y matrices, las ilustraciones. ¿Quiénes son ilustraciones? Imágenes, mapas, formularios, hojas informativas, los avisos y anuncios, los vales, los cupones, los certificados. Todos ellos pertenecen a la familia de los textos discontinuos, ¿no? Pero ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la infografía. A ver, ¿quién me podría manifestar con sus propias palabras qué entendemos por el término infografía? Es algo que da informaciones. Informaciones. ¿Ya es algo que da información? A ver, ¿quién participó? Yo, mis. Belsi, Belsi. ¿no? Belsi Heredia Villalobos, ¿ese es tu apellido? Sí, mis. Ya, Heredia Villalobos. Belsi. Muy bien, Belsi. Ya queda una información. A ver, María está por el chat también. Me dices algo visual, de datos, conocimientos. Muy bien. Lisette, levantaste la mano. Una infografía es que comparte imágenes, textos. Ya, claro, texto, imágenes. Muy bien. Ah, Lisette, ¿no? Lisbeth Leca dice informa o de informaciones. Lisbeth, ¿cuáles son tus apellidos completos, por favor?
Leca Iparraguirre. Ya, muy bien. Lisbeth. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a corroborar con la participación que ustedes han tenido. A ver, cuando nosotros hablamos de una infografía, nos vamos a referir, como bien ustedes mencionan, a una representación visual en la que se van a combinar diversos tipos de recursos. Por ejemplo, fotografías, ilustraciones, gráficos, textos breves, dibujos, iconos y mapas. ¿Ya? Van a ser de diferentes tipos. Como acá, ¿no? Por ejemplo, una infografía informativa donde su objetivo principal de este tipo de infografía, ¿cuál va a ser? El de informar, ¿no? El de detallar algún tipo de información. Ese va a ser el objetivo principal. Segundo, una infografía geográfica. ¿En qué se enfocará una infografía geográfica? En detallar algún tipo de información referente a un lugar, por ejemplo, ¿no? En ello se va a detallar, ¿no? En un lugar en específico, quizás, por ejemplo, dar sobre un centro turístico, dar sus detalles, brindar información relevante sobre las dimensiones en los espacios, la distancia, ¿no? Va a tener diversas características, pero sobre el espacio geográfico, ¿sí? En ello se va a especificar. Pues cada infografía va a tener un objetivo en particular, ¿no? No van a ser de que, ya tengo un texto infográfico y ya todos presentan un mismo tipo. No, en ello no se enfoca, ¿sí? En ello no se va a enfocar. Ahora, ¿qué más tengo? Infografía comparativa, por ejemplo. En una infografía comparativa, ya no solamente voy a tener quizás información sobre algo geográfico, sobre una información en específico, sino también voy a elaborar, por ejemplo, o voy a detallar comparación sobre, por ejemplo, la tasa de natalidad de un año con otro año, especificar quizás, por ejemplo, el índice de pobreza que va cada año, ¿cierto? Ya voy a presentar, por ejemplo, en cuadros, ¿no? En gráficos, ya no solamente imágenes o solamente en texto, ¿no? Luego tengo las infografías secuenciales, ¿no? Donde va a detallar quizás un orden o, por ejemplo, la boleta, ¿no? Los cupones son textos discontinuos también. ¿Sí? Y, por ejemplo, como les decía, ¿no? Las boletas
o esos cupones que nos dan al realizar compras en un supermercado, es una infografía secuencial, ¿no? Porque nos detallan información de nuestras compras, por ejemplo, ¿no? Dice, lo que hoy tenemos, cómo se comportó por las redes sociales, me dices, ¿verdad? Claro, también. Información cronológica, ¿no? También una infografía cronológica. Por ejemplo, esto se usa mucho en el área de historia o personal social, donde se especifica y se detalla, por ejemplo, la información sobre los escritores, sobre cuál es su proceso de creación, cómo han ido desarrollando, ¿cierto? Cómo ha ido evolucionando, qué manifestaciones posee, y dónde los posee, en qué años, por ejemplo. Sí, entonces ellos, por ejemplo, van a ser las famosas o con las que las llamamos línea de tiempo, ¿no? Y las infografías jerárquicas, ¿no? Que esto normal se usa en un espacio, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que te presentan en tu trabajo como niveles jerárquicos que posee, por ejemplo, la empresa y de dónde a dónde va o desde quién empieza la autoridad de la empresa, entonces también es un tipo de infografía, ¿no? Y que pertenece al texto discontinuo. Ahora, ¿cómo yo debo de crear o cómo debo de elaborar una infografía? Primero debo de seleccionar el tema, ¿no? Un tema en específico, en particular, que sea también de alarde, se podría decir, de interés público, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es el de informar de una infografía. Dos, debo de recopilar la información, ¿no? Desarrollar o realizar una investigación profunda, ¿no? Debo de realizar una investigación profunda. El hecho de que, como bien hemos dicho hace un momento, que la información que va dentro de un texto infográfico, de una infografía, es una información sintetizada, entonces la información o la investigación sobre la información o el tema que yo haya elegido debe ser profunda, ¿no? Debo de yo conocer aspectos muy relevantes y también muy específicos donde yo pueda detallar mi información. Luego debo de elaborar un boceto. Sabemos que boceto es lo mismo que decir borrador, ¿no? Una vez que yo haya investigado, yo haya determinado mi tema e investigado, voy a realizar un borrador, ¿no? Como un primer ejemplo, ¿no? Donde voy a poder ya definir los colores, el texto, las imágenes y el formato que yo voy a hacer uso, ¿no? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué tamaño? ¿Cómo va a ir organizado? Yo ya voy a poder especificar para luego escoger un programa de desarrollo, ¿no? ¿Por qué decimos programa? ¿No lo puedo hacer manual? Claro, se puede hacer manual, pero en la actualidad, por ejemplo, ya se puede elaborar diversos textos infográficos con diversos programas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Canva, tenemos el CEMAP Tools. Entonces, hay diversos programas que nosotros ya podemos hacer uso, donde ya hay muchos diseños que nosotros podemos elegir y adecuarlos al tipo de información, ¿no? Por ejemplo, este de acá es un tipo de infografía, ¿no? Donde el tema principal, ¿cuál es? Son las redes sociales, ¿no? Que va a cumplir la función de ser el titular, ¿no? Mejor dicho, es partes, ¿no? Partes de la infografía. Por ejemplo, dice redes sociales en América Latina. Pero ¿cuál es el tema principal? Redes sociales. Ese es el tema principal, ¿no? Pero ¿dónde específicamente? En América Latina. El término va en dimensión pequeña o de forma chiquita. ¿Por qué? Porque no es lo fundamental o lo resaltante, sino que va a ser uno de los temas, ¿no? De forma rápida.
Espérense. Luego va el texto, más texto, donde el cuerpo, por ejemplo, vemos gráficos, vemos imágenes, ¿no? Vemos información, pero detallada o llamativa, que cause interés a la persona que lo lee, ¿no? Luego tengo la fuente y el crédito. Fuente, de dónde ha sido y el crédito para quién, ¿no? Gracias a acá también tenemos otro tipo de infografía donde nos llama mucho la imagen, donde nos habla, por ejemplo, de los derechos del niño, ¿no? Aquí beneficios de la sandía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué es importante? Acá tenemos cómo fomentar, por ejemplo, el pensamiento, la papa, por ejemplo, el término, o si se dan cuenta ustedes en estas infografías, ¿no? Que estamos viendo, lo primordial o lo fundamental o la información relevante que debe de llamar la atención va en mayúscula y en tamaño grande. ¿Se han percatado de ello, chicos? ¿Sí? Por ejemplo, acá lo fundamental o del tema del cual van a hablar es sobre la Caperucita Roja. Y dicho título va en mayúscula, no necesariamente mayúscula, pero va en un tamaño mucho más grande, ¿no? Donde lo que llama la atención es y ya por ende yo ya voy a poder determinar que el tema principal es ahí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué criterios yo debo de tener en cuenta? ¿Cuáles son los pasos para yo elaborar una infografía? Primero, debo de seleccionar un tema que desee investigar y sintetizar la información más relevante, ¿no? Ya investigando, busco las imágenes más apropiadas, puede ser en internet, en láminas, en libros, pero referente al tema del cual yo voy a desarrollar. Pero es más recomendable dibujarlas siempre y cuando tú lo haces manualmente y colocar el título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema, ¿no? Que llame la atención del lector. Recuerda que tu objetivo es que lo lea, ¿no? Organizar de manera creativa las imágenes, ¿no? Yo determino en qué orden va, cómo debe de estar organizado, ¿no? Y utilizando símbolos o iconos relacionados con los dibujos, ¿no? Se pueden hacer señalizaciones, pero es importante hacer una adecuada distribución, ¿no? Si bien es cierto, yo lo voy a realizar, pero es importante que yo lo distribuya correctamente. No significa que solamente, por ejemplo, en un lado se ubiquen todas las fotografías o las imágenes, ¿no? Muy bien, ¿sí? Y distribuir correctamente el espacio de manera que no se observe muy cargado, muy desproporcionado, ¿no? Ese va a ser el objetivo. Colocar con letras más pequeñas las fuentes del texto e imágenes, ¿no? Igualmente, mencionar de la misma forma al autor o autores de la infografía al finalizar el escrito, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver un pequeño video para entender mucho mejor, ¿ya? Hola amigos, en este video
Vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, el foco, es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número 2, investiga, es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía. Es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. 3, selección, es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado. Es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. 5. Es hora de hacer la versión final. Hacer nuestra infografía en limpio y sin errores. Por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número 6 y último, divulgación. Es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo. Listo, ahora sí, ¿estás preparado para hacer tu infografía? No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido. Es libre, puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención de los demás, pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro. Ahora estás listo para realizar tu propia infografía. Amigos. Muy bien, chicos. Entonces, ¿de qué se enfoca? Que nos dice, ¿no? Que nosotros cuando vamos a realizar un texto infográfico o una infografía, no se trata de resumir o mejor dicho, buscar algo que no sea importante, ¿no? Sino que sea fundamental, ¿no? Que dé mucha variedad de información dentro de la información que yo vaya a brindar, ¿no? Ese va a ser nuestro objetivo principal, ¿ya? Ahora, ¿qué recomendaciones? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Primero, todos los recursos que ocupen o que formen parte, ¿sí?, de la información que yo quiero brindar, ¿sí?, deben ser ordenados, ¿no? Si bien es cierto, el tipo o la forma como tú lo vayas a realizar es libre, tú puedes decidir cómo va, pero debe de estar ordenada, ¿no? Sintetizada, detallada, de una forma en particular, ¿no? Donde el lector no se confunda al leerlos o vea que haya imágenes o información que no tenga nada que ver con tu título, por ejemplo, ¿no? Pues va a llamar la atención. Utiliza un lenguaje claro y breve, ¿no? Dependiendo hacia quién va dirigido tu público, o mejor dicho, tu infografía, hacia quién va a ir, ¿no? Por ejemplo, si tu infografía es referente o tiene información que va particularmente a los niños, entonces tu tipo de, o el lenguaje que tú debes de usar, ¿sí?, debe de ser referente a ellos,
¿no? O debe de ser con un tipo de lenguaje mucho más sencillo. Las imágenes van a ser necesarias ya que van a complementar la información que está dentro del texto, ¿no? Dentro de la infografía, ¿no? Entonces, ya que complementan el sentido de lo que se quiere comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar? Entonces, ese va a ser lo fundamental. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente a lo que les acabo de hablar? No, ninguna, Miss, yo entendí todo. ¿Sí? Quedando claro. Entonces, por ejemplo, en los exámenes o en el examen que ustedes tienen del módulo, tienen textos infográficos, ¿no? Donde recuerden que si hay imágenes, es que la información va de la mano con las imágenes, ¿no? Entonces, tu imagen también te está dando un tipo de, una parte de la información, ¿no? En la cual tú debes de tomar en cuenta también, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas referente a ello? ¿Ninguna? No, ninguna. Ninguna. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss.